En base a esta premisa, los gendarmes se entrevistaron con el rector de la universidad solicitando que se exigiese a la totalidad de los estudiantes de todos los años y de todas las facultades un certificado de residencia extendido por Gendarmería Nacional como condición imprescindible para la inscripción al primer año o reinscripción a segundo año y posteriores. El rector accedió al pedido, bueno, mucho margen no habrá tenido, y desde la universidad le solicitaron a todos los ingresantes y luego a los que estaban cursando que presentasen dicho certificado. A partir de ese momento, cada alumno debía ir a la subunidad de Gendarmería Nacional a sacarse una foto y llenar un formulario de puño y letra. El formulario escrito le servía a los gendarmes para la realización de pericias caligráficas en caso de documentos secuestrados. En el informe, la Gendarmería Nacional aclaraba que la exigencia del certificado de residencia constituía una mera argumentación para el objetivo principal, el fichaje completo. El propósito era lograr un fichero completo con erogación mínima para la subunidad, dado que los elementos a utilizar serían aportados por los mismos estudiantes y con un mínimo empleo de personal. Se advertía que había que implementar lo expresado sobre la base de una mera exigencia administrativa de la universidad y no por una exigencia directa de las Fuerzas Armadas, lo que evitaba repercusiones desfavorables o que podían afectar la imagen de la propia fuerza. En suma, había que hacer sentir a la población estudiantil el discreto control a la que estaba sometida, lo que debía obrar como elemento disuasivo. Finalizaba ordenando que el certificado de residencia tuviese la siguiente leyenda al pie. Señor estudiante, usted constituye uno de los capitales más preciados del país, su superación es la más firme garantía del progreso de la nación. Le deseamos éxito en sus estudios. Luego se daba a conocer que en base a las fichas se había detectado la inscripción de hermanos o familiares de delincuentes subversivos detenidos o muertos, acentuando el control sobre quienes presumiblemente obren movidos por resentimientos o puedan servir de enlace a las organizaciones subversivas. Gracias a la información obtenida, concluían, se había podido delimitar los barrios y secciones en los que existía una grado de concentración del estudiantado universitario, lo que posibilitaba una mejor planificación para el control poblacional. En 1984, los responsables de la Gendarmería Nacional decían tener un total de 23.838 fichas estudiantiles, distribuidas de la siguiente manera: bueno, Ingeniería Civil 2.195, Derecho 4.000. Bueno, ahora quiero mostrar los documentos de inteligencia. Vamos a ver si sale. En relación a, les quiero mostrar algunos de los que tenemos digitalizados. Estos anteriores en realidad no están digitalizados. ¿Qué es lo que había hecho? Espera, acá. ¿El de cuál? Bueno. Bueno. Inteligencia del ejército. Las tareas de inteligencia del ejército dentro del Ministerio de Cultura y Educación estuvieron a cargo del coronel Agustín Nicolás. Fue el jefe del operativo Claridad y desde 1978 estuvo a cargo de la asesoría de comunicación social. Este es como otro caso, otra modalidad de servicio de inteligencia, porque este tenía un cargo formal dentro de la estructura del Ministerio de Nación. El objetivo del operativo Claridad era conseguir la inhabilitación y despido del personal jerárquico de cuadros docentes o no docentes, laicos, confesionales, vinculados o simpatizantes de la ideología marxista. Del operativo Claridad salieron las famosas listas negras de cantantes, de actores, porque recordemos que el Ministerio de Educación englobaba la Subsecretaría de Cultura, así que todo lo de cultura era se confeccionaron las listas negras a partir de ahí. De acuerdo a versiones de la época, en particular de uno de los libros de Horacio Berbisky, dice que Valladares dio una charla ante 700 personas en un colegio católico de la capital federal y les dijo a los docentes: nosotros hemos matado y seguiremos matando hasta que no quede un maldito subversivo en este país. Y no
solo eliminaremos a los subversivos, sino a los instigadores, a los cómplices, a los amigos y a los indiferentes. En otra reunión, instó a los directivos y docentes a denunciar a subversivos. Ustedes colaboren, denuncien, que esas denuncias no son delaciones. Nosotros revisamos los antecedentes y si son responsables, quédense tranquilos que nosotros nos vamos a hacer pomada. Además del área de cultura y del sistema educativo no universitario, Valladares se encargaba de centralizar toda la información sobre alumnos, profesores y autoridades de las universidades nacionales. Es decir, también los informes de gendarmería que habíamos visto iban hacia su persona. En general, cada vez que los rectores tenían que designar o asociar al personal, debían consultar a la CIDE, una práctica que ya estaba instalada en algunas universidades del periodo anterior, como vimos recién. En la Universidad Tecnológica Nacional, por ejemplo, hay varios testimonios que aseguran que bajo la fachada del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas funcionó un servicio de inteligencia del Ejército, que recibía informaciones estudiantiles y de profesores de todas las facultades regionales. Después de la sanción de la ley universitaria en abril de 1980, y particularmente a partir de la presidencia de Viola, los estudiantes comenzaron a reunirse y a hacerse oír a través de la prensa. En 1982, el presidente del Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales y a su vez rector de la Universidad Nacional de La Plata, Guillermo Gallo, habló de los centros de estudiantes confirmando que no tenía inconveniente de que se integraran siempre que funcionaran por fuera de las facultades y no utilizaran ningún espacio físico de la universidad. A pesar de esta poca predisposición de las autoridades, a lo largo del 82 y 83, que es el periodo que vamos a tratar ahora, se realizaron elecciones de los otros estudiantes en distintas universidades. Este es un documento del 29 de septiembre del 82 que relata una reunión que tiene Valladares con los rectores de la UBA, de Rosario, de La Plata, bueno, el subsecretario de Educación y el asesor de comunicación, que es él. Varias de estas reuniones fueron registradas por los militares de la Fuerza Aérea. Ahí hay un cruce entre, hay una colaboración estrecha entre el Ejército y la Fuerza Aérea, porque de hecho toda esta documentación está dentro del archivo de Fuerza Aérea. Por ejemplo, el 29 de septiembre del 82 estuvieron los rectores de la UBA, Rosario de La Plata. El rector de la UBA dijo, por ejemplo, este es el informe del rector en ese momento, dijo que se reunió con el dirigente del Centro Estudiantil Línea Recta de Franja Morada, recordemos el contexto, ¿no? Año 82. Entonces comunica que se juntó con este presidente de Franja Morada, de la Facultad de Ingeniería, y que confiaba en que esta corriente política iba a evitar el copiamiento de la facultad y que le habían ofrecido un local exterior a la facultad para usarlo. El rector de La Plata, relatan así como charla, contacto que tuvieron con los estudiantes. El rector de La Plata expresó que la relación con los estudiantes se canalizaba a través de los vicedecanos que coordinaban su acción con el vicerrector, el secretario estudiantil del rectorado, y que cualquier hecho debía informarse a él. El rector de Rosario, Humberto Ricconi, que es La Plata, Rosario, el caso de la Universidad del Centro, Santiago del Estero, el Litoral, son las 6 universidades que tuvieron rectores que estuvieron desde el 76 hasta el 83, todo el periodo. Ricconi, entonces, también dice que no autorizaba reuniones en el ámbito de la universidad, pero autorizaba que las mismas se hiciesen en los patios o los espacios verdes, con el control e interferencia del personal de gendarmería retirado, contratado para la vigilancia. Luego los tres rectores consideraron que el activismo de izquierda era mayor en Rosario y que podría controlar la fuga, por lo tanto resultaba necesario que la neutralización del activismo estudiantil se ejerciese acorde con las particularidades de cada facultad. Concluían, entre las conclusiones, que las universidades líderes, UBA, Córdoba, Rosario, La Plata, Tucumán y la Universidad Tecnológica Nacional, debían orientar a las restantes en las acciones a seguir. Toda esta documentación del año 82, 81, 83 llama la atención justamente por el periodo tardío, porque ya el clima realmente es post Malvinas, pero llama la atención la intensa preocupación que siguen teniendo por la presencia de subversivos marxistas y una vocación por seguir controlando todo, ¿no? Que claramente ya no podían controlar. Pero bueno, ellos siguen informando y produciendo partes de inteligencia de una forma que, con una asiduidad también bastante
Valladares además producía partes de inteligencia, la otra era una reunión. Este es un parte de inteligencia, se llama así, parte de inteligencia 19. Pero el parte de inteligencia tenía el membrete del Ministerio de Cultura y Educación. Y se lo dirigía al militar de la Fuerza Aérea, Adolfo San Martín. Es decir, era un informe del Ministerio para Fuerza Aérea. En este se ocupaba de una concentración de 150 estudiantes organizada por varias agrupaciones de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que le entregó un petitorio al decano. Le pedían, este es el petitorio, este es el resumen del petitorio, le pedían el libre funcionamiento del centro de estudiantes y la entrega de un local y cartelera, habilitación de los lugares para la realización de las elecciones, libre circulación de las revistas estudiantiles y retiro inmediato del cuerpo policial de la facultad. En otro documento, el parte 20, es decir, el que sigue, tiene unos días nada más de diferencia o un día nada más, casi en simultáneo Valladares escribió el parte 20 sobre el activismo, bueno, se llama así, activismo en el ámbito educativo, relatando distintos hechos en las facultades de la UBA, de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral. En el punto, bueno, ven cómo va resaltando situación en cada universidad. La Universidad de Rosario, Universidad del Litoral, bueno, acá hacen sobre el nivel medio también, y acá en el punto de apreciación, el militar resumió los puntos que reclamaban las distintas agrupaciones de estas universidades. Suspensión de los concursos docentes. Recordemos que la ley universitaria se sanciona en abril del 80, que abrió el proceso de normalización con los concursos docentes. Suspensión de los concursos docentes, reconocimiento de los centros y realización de las elecciones, reincorporación de docentes limitados y prescindidos, anulación de la ley universitaria, reimplantación del gobierno universitario, retiro del personal de seguridad de la facultad, apoyo a las organizaciones de solidaridad en el tema de desaparecidos. Es decir, ya una agenda que completamente estaba ya en otro clima, ¿no? Así también Valladares resaltaba tres hechos significativos por su raíz ideológica: la reaparición de Faudi, que había aparecido en las elecciones realizadas en Rosario y en algunas facultades de la UBA. A ver si se olvidó. Yo lo pensé. Los motoqueros. Los motoqueros. Iban a saber, ¿no? Y la reaparición de Faudi, la reaparición del movimiento peronista montonero que había comenzado a operar en facultades de Psicología y Filosofía de la UBA. También denunciaba el accionar de Hugo Bellini del Partido Comunista, que había enviado una carta de documento al rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional para exigir la normalización de esa casa de estudio. El parte luego anexaba, bueno, esto también era muy típico de los partes, de los informes, anexaba los panfletos. Bueno, este es un panfleto con un centro para todos. Bueno, todos los documentos eran reservados. Esto también es una fotocopia de un centro de estudiantes. Notas periodísticas, bueno, todo lo que este es un panfleto sobre los familiares y desaparecidos, Marcha por la Vida, desbaratar la maniobra del continuismo reaccionario, Federación Juvenil Comunista, que denunciaba a su propio partido comunista, convocatoria de la juventud, bueno, todos documentos y recortes de diario de la época. En octubre, Valladares pronunció una conferencia ante el CRUM, que es la reunión de rectores, sobre el accionar de la oposición política y del oponente subversivo sobre el sector estratégico educativo. Esta es una conferencia que da. En la primera parte resumió las dos partes de inteligencia que recién mencionaba y completaba la información con los anexos. En los anexos, este tipo de gráficos que me encantaba, los hacían así con regla y semicírculo, compás. No se ve muy bien, pero hace un listado, a la izquierda está el listado de las agrupaciones, para mostrar el accionar. En este primero presenté el detalle de 12 agrupaciones estudiantiles, las tendencias políticas a las que respondían y cómo actuaban en la Federación Universitaria Argentina y en la Federación de la Universidad Tecnológica. Ven que
iba mencionando todas las orientaciones ideológicas. El segundo es accionar del opositor, que tenía por objetivo principal lograr el cogobierno. O sea, el objetivo de lograr el gobierno ya era una cuestión de preocupación y al avance de la subversión marxista. Y el tercero, bueno, no sé si dice, bueno, todo eso confluye en lograr el cogobierno, ¿no? Bueno, como una síntesis de todas las conclusiones sobre los estudiantes y sus objetivos. Y el tercero hablaba de las actividades de la subversión en el sector estratégico educativo integrado por bandas terroristas, organizaciones político-marxistas, organizaciones de solidaridad y elementos de las alas izquierdas y de los partidos tradicionales que buscaban la toma del poder. Desde el año 82, todavía seguían diciendo que pretendían, todavía seguían imaginando que ellos podían detener esta cuestión. Y en el anexo 4 estaban las conclusiones, bueno, no se ve casi nada. En octubre del 82, Valladares aseguraba que el mandato de la guerra revolucionaria a cargo del oponente, además el lenguaje, ¿no?, deliberadamente se deseaba hacer pasar por cada establecimiento educativo. El militar terminaba con la frase, en este informe, terminaba con la frase: si algún funcionario docente pretendía menguar los sacrificios realizados por tantos civiles y militares que ofrendaron su vida en áreas de nuestros ideales, enfrentará inexorablemente el juicio de Dios y de la historia. Comprender la crisis presente significa asumir las rivalidades del ayer y visualizar el futuro que todavía debemos transitar. La idea de llegaron para quedarse, ¿no? Ninguno de ellos pensaba que ya se les había pasado la hora. En base a la lectura de todos los documentos producidos por Valladares, el delegado militar de la Fuerza Aérea, Saint Martín, resumía entonces en esta parte de la Comecin, comunicación escrita interna, Comecin. Entonces él recibe todas estas cosas y él a su vez hace, bueno, acá están los resultados de las últimas elecciones del 82, todos los datos. Los jóvenes se involucran en la variedad de opciones, la universidad, la palabra de los vecinos. Y él termina sacando algunas conclusiones sobre todo esto, ¿no? Bueno, acá está todo el trámite burocrático, a quién se lo manda, el sello. Bueno, todo el circuito que... Entonces, en base a la lectura de todos estos documentos, San Martín resumía que el activismo estudiantil era diferente en cada universidad y en cada facultad. Esta es una apreciación que es de él, pero es interesante para abordar las investigaciones, ¿no? Que definitivamente hay cosas comunes, pero hay cosas muy distintas de acuerdo a cada facultad y a cada universidad. Como cuestión a seguir investigando, ¿no? Y dado bueno, entonces decía, son distintas y acorde con la región donde estas tienen su asiento, así como también es diferente la respuesta de las autoridades ante estos hechos. Es muy interesante, pero sobre todo como pregunta de investigación. Es decir, bueno, de hecho en las conclusiones voy a retomar, pero pensar que también las fuerzas respondieron distinto. Acá vimos como distintas soluciones al problema de la subversión, unos ficharon, sacar telefotos, pero fue una idea de las generaciones incorrientes, pero después a otros se les ocurrió otra cosa. Es interesante reconstruir esa cuestión. Dado este problema, dice que no hay homogeneidad, el delegado recomendaba coordinar con las otras fuerzas las definiciones y medidas a adoptar para regular el accionar universitario hasta la institucionalización del país, emitiendo las directivas pertinentes. Las rehabilitaciones, vuelvo al power. Las rehabilitaciones, entonces, entre el año y los concursos docentes que lo organizan los rectores. Entre el año 81 y el 82, además de las elecciones estudiantiles, los servicios de inteligencia se dedicaron por un lado a controlar la rehabilitación de profesores y estudiantes que habían dispuesto el Ministerio de Cultura y Educación. Esto es algo bastante
justicia federal no solo ordenó reponer a los docentes cesanteados, sino que en algunos casos incluso indemnizarlos. Eso, por ejemplo, en La Plata pasó. Bueno, y acá estos eran casos de rehabilitación, es decir, que no pasaron por la justicia, sino que simplemente habían pedido ante el ministerio una revisión y los rehabilitaron. Bueno, ellos también se dedicaron a analizar a los rehabilitados, o sea, quienes pasaron, ya los habían rehabilitado, pero los servicios de inteligencia los revisaron. Y por el otro, la realización de los concursos docentes que se sustanciaron después de la sanción de la ley universitaria. También se dedicaron a revisar los concursos. Respecto a lo primero, en la Universidad del Nordeste, por ejemplo, el Ejército comunicó al jefe del escuadrón de la Gendarmería Nacional el listado de rehabilitaciones que había dispuesto el Ministerio en marzo del 81. La Gendarmería Nacional debía encargarse de investigar a los profesores que se encontraban en la nómina, pertenecientes a distintas universidades nacionales, Nordeste, Entre Ríos, Rosario y Litoral. Asimismo, en el 81 comenzaron a presentarse ante el Poder Judicial los casos de estudiantes que habían sido expulsados, bueno, esto también como los profesores, en el 76 por el término de 5 años. A los estudiantes le daban un plazo de 5 años. Y al cabo de 5 años, muchos de los estudiantes pidieron ser reincorporados de acuerdo a la ley, porque la ley los habilitaba. El jefe de los servicios de inteligencia en el ámbito educativo, Valladares, sugería que se reincorporasen solo aquellos alumnos cuyos antecedentes ideológicos no fuesen urticantes. En relación a los concursos, los servicios de inteligencia de la Gendarmería Nacional le pidieron al rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste que informaran con nombre, apellido, número de documento qué profesores estaban presentando los concursos y quiénes los habían ganado, porque tenían información que profesores de izquierda ponían los cargos que se estaban cubriendo. En otro informe, la Gendarmería Nacional había hecho un listado de los antecedentes de profesores de la universidad, informando que uno estaba sindicado como posible clinista en la facultad donde cursaba, otro era odontólogo y abogado recientemente recibido, cabeza visible del Frente Izquierda Popular, que imprimió y difundió un panfleto formulando acusaciones en contra de la Comisión Directiva del Colegio de Odontólogos. En ese mismo documento se explicaba que la Policía Federal le había pedido a Gendarmería una investigación en referencia a la nómina de jurados de los concursos de antecedentes de los jurados y la nómina de postulantes. Deseaban saber antecedentes policiales, judiciales y ideológicos de los causantes, asimismo de sus cónyuges y familiares directos. Diciembre del 82. A fines del 81, los objetivos de la Fuerza Aérea propusieron realizar un acto de reconocimiento a los rectores de las universidades nacionales antes de que la mayoría de ellos finalizara su mandato. En los fundamentos, los militares explicaban que casi todos los rectores habían demostrado una gran participación y consubstanciación con el proceso de reorganización nacional al dirigir las altas casas de estudio en momentos difíciles de la situación nacional. Muchos habían sido objetos de amenazas, injurias y atentados personales, pese a lo cual habían continuado en la tarea de depurar y dirigir las universidades nacionales. Por estas razones se imponía un reconocimiento de las Fuerzas Armadas a la tarea realizada por los rectores a través de la entrega de un objeto recordatorio para dejar testimoniado el agradecimiento de su participación en el logro de los objetivos del PRN. En ese documento, que no lo tengo interesado, estaba el formato del certificado que había que entregar. Y el esquema también de una posible medalla que podían mandar a hacer. Yo desconozco completamente si se hizo o no se hizo el acto. Tiendo a creer que no se hizo, porque yo vi bastante prensa y hubiese sido un acto, hubiese aparecido en la prensa, en La Nación por lo menos, y yo no vi nada. ¿Se sabe si Valladares fue juzgado? Yo creo que murió en los 80. Desconocemos si se hizo o no el acto, pero esta propuesta es ilustrativa del importante rol que los militares le atribuyeron a los rectores de las universidades nacionales en la labor de depuración. Aparte usan ellos esa palabra, depuración. Para finalizar. Perdón, profesora. Sí. Acá tal vez haya documentación porque el secretario de Políticas Universitarias era el doctor Bruce, que fue rector, que después volvió.
durante todo el 81 Sí, estuvo ahí. claro. Por ahí hay documentación de ese acto, acá en la universidad. Claro, sí, sí. Me llama la atención que la prensa no haya estado, pero no se descarta, como usted señala, que tal vez se haya hecho. Y además es Fuerza Aérea y la Universidad Nacional del Centro estuvo en principio en manos de Fuerza Aérea. Claro. Y efectivamente Cruz era un alto funcionario, era subsecretario de Asuntos Estudiantiles de la universidad y después volvió al rectorado. Bueno, para finalizar entonces, en esta exposición entonces nos propusimos conocer lo sucedido en algunas universidades nacionales entre las décadas de 1970 hasta el fin de la última dictadura a partir del estudio de distintos tipos de informes de inteligencia producidos por Gendarmería Nacional, Policía Federal y el Ejército, con el objetivo de mostrar quiénes eran los responsables de la inteligencia en las casas de estudio, de qué forma colaboraban entre sí distintas fuerzas y qué tipo de consecuencias tenían esos informes. Hemos trabajado sobre una selección de documentos, unos 15 informes producidos por Gendarmería Nacional y la Policía Federal, que no son públicos y han sido consultados gracias a la buena predisposición de María Laura Gembe y Martín Mastoriaki de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad Nacional. El otro corpus de documentos han sido digitalizados y están a la consulta del archivo de Fuerza Aérea. Estos son los que fuimos mostrando en esta exposición. Sobre esta veintena de informes y poniéndolos en diálogo con otras fuentes, pudimos responder algunos interrogantes y abrir otros nuevos. Respecto a quiénes eran los responsables de la inteligencia de las distintas casas de estudio, la documentación consultada nos permitió conocer lo ocurrido en las universidades nacionales nordeste, Loma de Zamora, Rosario, Litoral, La Plata y algunas facultades de la UBA. La información a la que tuvimos acceso está fragmentada, temporalmente hablando. Tenemos lo de Lomas de Zamora durante el tercer gobierno peronista, pero no sabemos qué pasó después del 76 con Lomas. Tenemos una serie del Nordeste bastante completa, desde el 71 hasta el 82. Pero del resto de las universidades solo accedimos a los informes realizados entre el 81 y el 82. Sobre la pregunta de qué forma colaboraban entre sí las distintas fuerzas, en base a estas fuentes podemos decir que hubo colaboraciones intensas. Por ejemplo, en la Universidad del Nordeste, durante el gobierno peronista, interactuaron CIDE, Policía Federal, Gendarmería, policías provinciales para informar sobre la orientación ideológica de uno de sus rectores. En un segundo grupo se encuentran los casos de los informes del Ejército dirigidos a comandantes de la Fuerza Aérea y una intensa comunicación entre esas dos fuerzas. Respecto a qué consecuencias tenían los informes, hemos visto que en el caso de Lomas de Zamora se dieron allanamientos de parte de la Policía Federal a las casas de estudiantes y profesores, así como los fichajes de la Gendarmería Nacional le permitieron realizar redadas en barrios y pensiones estudiantiles de las ciudades de Corrientes y Resistencia. Ahora bien, este ha sido un primer intento de sistematizar la información desperdigada sobre el conjunto de las universidades, pero ciertamente resta mucho por reconstruir para conocer con mayor precisión cómo se organizó el circuito de control y vigilancia hacia los universitarios. Por otro lado, estas fuentes abren interrogantes sobre el rol que cumplieron y las actitudes que asumieron los rectores y decanos de las distintas casas de estudio, tanto en la etapa previa como en los años posteriores al golpe del 76. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. No, bueno, primero felicitar a la iniciativa. Quizás para los que no saben, Olga, siendo estudiante, empezó a tratar de hacer trabajo monográfico allá por los 30 años hace, sobre lo que había sido la dictadura en la universidad y bueno, tuvo que remar contra la corriente en ese momento, ¿no? Muy duro y durante mucho tiempo para lograr instalar el tema. Así que la verdad que felicitaciones por la perseverancia y porque estemos hoy discutiendo este tema y no estuve en el comienzo, pero creo que hicieron alguna referencia que estamos en un momento de lucha de los docentes de todos los niveles y no sé si se han enterado que en el día de ayer fue la policía la que estuvo haciendo el relevamiento de la gente que está haciendo paro. Hubo denuncias de Benito Juárez, de La Matanza y creo que en algunos otros lugares. Entonces, bueno, al escuchar
escuchar todo esto pensaba, ustedes que revisan los documentos de esa época, ¿no? ¿Cuáles son los hilos que encuentran con situaciones actuales? Si hay elementos en común, ¿cuáles serían esos elementos en común? Si de pronto, bueno, ha sido una inquietud, ¿no? Sobre todo por los momentos en los que estamos atravesando, con todo lo que se está hablando acerca de los desaparecidos, en el momento particular, ¿no? Y hoy la gobernadora emitió, si se puede ser comunicado, que quería saber a qué partidos estaban afiliados o a qué partidos adherían los que se vuelven. A las facultades algunas facultades de La Plata están suspendidos los concursos. Por ejemplo, voy diciendo y uno va haciendo el trigo. Sí, es imposible no hacerlo. Sí. La tercera exposición era inevitable justamente relacionar con todo este tipo de cosas que me están pasando. El contexto es como aparentemente diferente, pero hay muchos puntos en común, muchos. Sí, sobre todo, ¿no? Todas las veces que nombran al marxismo, que seguramente no serían tanto los marxistas como en esta época, y cómo se generalizaba el término para, bueno, sobre todo en ese momento, la Guerra Fría, ¿no? Y en otro contexto, pero se generaliza en realidad en los que están reclamando, en quienes son los que reclaman. Bueno, yo personalmente estaba en Bahía Blanca cuando lo asesinan a Huatu. Huatu estábamos en el día de inscripción, así que la facultad era un mundo de gente y un custodio de Remutetu, que era el rector de la Universidad del Sur en ese momento, ingresó con un bolso Adidas, sacó el arma y Huatu estaba repartiendo volantes en escalera y lo asesinó delante de toda la gente. O sea, la AAA, era gente de la AAA, se llamaba Chibay el que lo mató, lo asesinó. Y la AAA jugó un rol preponderante. En ese momento hablo de años 74, 75, que fue lo que yo estuve en la facultad. Y bueno, fueron junto con Marina y Ejército en Bahía, la inteligencia fue manejada a partir de esos tres. De hecho, lo que decís de las pensiones es tan puntual porque a mi compañero, hermano, que estaba al frente del centro de estudiantes de la CUP, lo levantaron de la pensión y lo colgaron de un puente. Así que es así, tal cual. Y vos hacías como tomabas algunos ejemplos cuando hablabas de los estudiantes. Yo estaba estudiando en Córdoba y en Córdoba tuvimos cantidad de desaparecidos entre finales del 75 y enero del 76. Hubo muchísimas caídas en enero del 76 de gente que bueno, de algunos se pudo reconstruir bastante ahora con el juicio de la PER, pero fue impresionante la cantidad de gente que cayó. Y en la agrupación que yo militaba, somos menos los sobrevivientes que los caídos. Yo tengo dos preguntas, comentarios. La primera tiene que ver con, si lo pudiste ver, para el caso de las universidades, pero esto de, digamos que varios autores señalan la desinteligencia que hubo en los mismos servicios de inteligencia, ¿no? Que de alguna manera, vaya la paradoja, pero permitió que la carnicería no fuese tan abrupta, ¿no? Por ese, digamos, en algún momento se concentra la información, pero ese concentrar la información implicaba que viniesen informes de distintas áreas con tensiones entre esas mismas áreas. Sí. Te quería preguntar si eso se lo habías podido ver para el caso de las universidades, fundamentalmente con las listas de militantes, etc. Y la segunda es también, bueno, decías que no tenías la respuesta, pero a mí me llamaba también la atención lo que decías en el año 82, 81, 82, que hay sigue habiendo esos informes de inteligencia enormes,
que lo vi para la cuestión de la música, cuando vos decís, bueno, quizás los primeros momentos del terrorismo de Estado fueron mucho más abruptos que ya incluso el periodo post-Malvina, pero aún así, por ejemplo, para el caso de la música, de los músicos, sobre todo los que están volviendo del exilio, es abrumador la cantidad de tema de las listas, de las canciones, digamos, como si fuese periodo del 74 y del 75, ¿no? Bueno, igual había muchísimo miedo en esa época. No, seguro. Entonces ellos, seguro. supongo yo que pensaban que les permitía, ¿no? Seguro. Y no te olvides que hubo una persona llegada también de alguna manera que estuvo comunicándose por teléfono con la familia en el año 84, ya iniciada la democracia, de hoy está desaparecida. Es decir, que no fue tan que de golpe se abrió todo. No, un trabajador social en la barriga lo chupan en el 83. Yo pienso que no estamos algunos acá todavía porque no había informática, porque realmente, no, de verdad. Fíjense la sistematización de la inteligencia a nivel que tenían y eran por telex, por esos sistemas que, claro, tal cual. Pero las familias se invitan, quizás Marta puede comentar algo más, escuchaba alguna entrevista. Marta. Marta, están hablando de Esa resistencia silenciosa, ¿no, Marta? Por ejemplo, el caso de lo que más se puede Alayón, ¿no? El caso de de Alayón, sí, y de tantos otros. Lo que pasa es que él, porque lo hizo público, en realidad era que teníamos que llenar las planillas de la CIDE para los docentes, supongo que la